Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Querida audiencia del Canal 4, nuevamente estamos con ustedes aquí para charlar sobre la historia de nuestro querido El Dorado. En esta ocasión tenemos un invitado que es el señor Juan Carlos Verité y además gente de siempre que es Aurelio Reyes y Marcelo Marek y yo, Roberto Gutiérrez, que bueno, vamos a tratar de contarles las imágenes que hemos juntado para el día de la fecha. Este es un programa muy especial porque vamos a tocar un lugar que muchos van a visitar, que se pasean los fines de semana, que es el Puerto Viejo. Realmente tiene una historia muy larga. Esto comenzó allá por la década del 50 y bueno, queremos a través de imágenes y comentarios desarrollar este tema. Así que saludamos y comenzamos el programa. Bueno, gracias una vez más Roberto y Marcelo y ahora también Juan Carlos por completar acá el equipo de cuatro gatos, como decía. Los cuatro gatos. Gracias una vez más. Y un saludo de paso a nuestro amigo Pocho y todos los amigos que tenemos allá por dos, porque ayer se había festejado el Día del Amigo. El Día del Amigo, así es. A muchos de los amigos de antes los recordamos todavía con mucho cariño y también a los amigos que tenemos acá en el canal. Así que muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí, gracias también por todos los saludos. Ya nos estamos volviendo famosos porque por ahí vamos a tomar fotos y dicen, usted lo del Dorado, lo recuerdo. Así que sí, nos llena de alegría también porque mucha gente nos está reconociendo por el programa. Se están compartiendo muchas de nuestras publicaciones y las personas manifiestan mucho interés, así que esto también nos motiva a seguir enfocando nuevos temas, ¿no? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación para dar testimonio de aquellas épocas de lo que se trató el Puerto Viejo y ahora el Puerto Pinares y ahora Puerto Viejo. Así es, yo creo que el Puerto Viejo es el inicio mismo del Dorado. No nos olvidemos que cuando viene don Julio Schwell en el año 1919, desembarca en esa zona, ¿no es cierto?, en la zona del Puerto Viejo, y bueno, y de ahí comienza el Dorado. ¿Por qué? Porque de ahí comenzó la picada maestra que según algunos dicen ya estaba trazada, no obstante supongo que se hizo la apertura nuevamente porque eso con los años se habrá cubierto de vegetación nuevamente. Y bueno, y comienza todo en esa zona del kilómetro 2. Entonces yo creo que Marcelo, vos tenés información para brindarnos con relación al cómo se fue gestando esa obra tan importante para El Dorado, que lamentablemente no se le dio el uso que originalmente se pensaba que iba a tener, ¿no es cierto? Yo no soy técnico en la materia, pero ahora supongo vamos a analizar esa cuestión. Sí, efectivamente, hay mucho material escrito. Es tanto que nos puede llevar casi un par de programas, pero el punto de partida que nosotros damos es justamente esta foto, que es cuando el Cuñataí, que en ese barco fue el que vino Schwelm y a conocer en un viaje turístico El Dorado, o sea, lo que era acá el Alto Paraná, todo lo que es Misiones, el Alto Paraná, y ahí le gustó El Dorado, las costas, el paisaje, y ahí donde decide comprar con la asistencia financiera bancaria, decide comprar El Dorado, y esa foto es supuestamente del puerto El Dorado, el Cuñataí, cuando él desembarca, según nuestras fuentes bibliográficas. Que es nuestro punto de partida. A partir de ahí como que vamos a trabajar, porque anteriormente sí se llamaba lo que era Puerto Solari,
Y aquí tenemos un video que describe un poco la situación. Claro, yo creo que para mucha gente piensa que el Dorado comenzó directamente ya cuando estaba acá en el kilómetro 9, pero no es así. El Dorado comenzó en el kilómetro 2 y de allá se extendió hacia esta zona. Bueno, ¿qué es eso, Marcelo? Y bueno, quizás esto es el agotamiento de los recursos naturales, se fue agotando todo lo que es la madera, fíjense ahí cómo están labrando vigas, y ahí se dio inicio, una vez que se terminaron los obrajes, se dio inicio al todo lo que es proceso de venta de propiedades para colonias particulares, privadas, y eso estuvo asociado a bancos que iniciaron ese proceso con la venta de lotes. Fíjense ahí cómo están tirando las trozas al agua. Y en eso entra también, entran con notoriedad la colonización a cargo de empresas privadas que aparecen como su exponente, digamos, Adolfo Julio Scherm, fundador y administrador de la empresa colonizadora de explotación de bosques, Sociedad Anónima. Y lo llamativo es que anteriormente a 1919 se carecía de poblados en el Alto Paraná. Eso justamente lo describe Juan Bautista Ambrosetti. Decía que en el año 1892 solamente estaba Puerto Piraí. Recordemos, Piraí es 1875. Eso se puede ver en el libro de Alcaraz también, y también un autor aquí en Dorado, que es Elida Arenjar. Eso están disponibles, los puede comprar y los pueden ver. Los puertos situados a las orillas de los ríos navegables era un punto de confluencia de diversas actividades económicas y socioculturales. Por este lugar ingresaban las comitivas de peones que se internaban hacia el interior de los obrajes. Y esto es justamente lo que era la navegación, un video muy antiguo, debe tener aproximadamente 100 años, prácticamente ahí vemos 1926 supuestamente, casi 100. ¿Cómo era, por dónde venían? Por todo lo que era por el río Paraná, con grandes barcos. Fíjate la niebla. Único camino de llegar al Dorado. Claro, la al forma Alto de llegar Paraná. en aquel momento. Y con la dificultad, fíjense lo que es navegar actualmente el Paraná, y era con esas embarcaciones, por ejemplo, el más grande de todo era el Guairá, tenía casi 60 metros de largo. Ajá. Y bueno, eso es parte del obraje también, que lo que se fue agotando, o sea, está repitiendo, digamos, el video. Es interesante, hay mucha literatura al respecto. Y esa es una de las primeras fotos del puerto. Eso era el Arenal, eso por supuesto cuando no había absolutamente ningún tipo de construcción, y simplemente la gente desembarcaba, como vimos el video, se ponía una tabla y ahí se descargaba. Claro, y en el Arenal era la sala de espera, porque normalmente se quedaban ahí toda la gente. Yo he estado ahí cuando viajamos, yo estoy hablando del año 56, 55, que teníamos que ir a Posada a hacer un tratamiento médico, y me acuerdo que esperábamos que llegue el barco que venía de Iguazú, el Guairá, y bueno, estábamos todos sentados ahí en el Arenal, ¿me entendés? Hasta que venga. Era toda una fiesta cuando llegaba el barco. O sea que yo tuve oportunidad de viajar en el río Paraguay, así, justamente en el 2016, exactamente así. Vos están los horarios de los barcos, Sí. y va cosiendo el río, va de un puerto a otro, así, bueno, ya estuvo Antes Paraguay, hacían sí, pero- nexo Sí, con sí. el Paraguay Y también. vos tenés los días que sube y los días que baja. Así Sí. es. Y bueno, ahí está otra de las lanchas, justamente. Es una lancha que usaban para transporte pasajero con Puerto Rico. Sí. Y eso del puerto, fíjense que cambió totalmente la fisonomía. Ya en la parte superior está lo que sería prefectura. Es decir, la parte de Pinares. No, eso es... Puerto Viejo, lo que pasa es que era tal la cantidad de arena que había. Ahora, al desaparecer eso, cambió totalmente el relieve. Donde está esa lancha es el muelle, el primer muelle que se ha hecho. El primer muelle. Ese es el primer muelle que hay un remanso muy grande, ahí donde estacionaba su lancha de paso el señor Miculán, se deben acordar. Sí. Ahí es el remanso. Él tenía un hermoso yate. Sí. Ahí está el cerro del puerto, a la mano izquierda está prefectura y ahí entra
pequeño remanso que todavía existe, ¿no es cierto? Que ahora ha comprado una familia Valle, compró todo eso hasta allá arriba, ¿no es cierto? la parte esa del Esa, remanso. Claro, un poquito más arriba del remanso. Decime, esa propiedad originariamente siempre fue, bueno, después del fundador, eso era la dirección de puertos, ¿no es cierto? La que, Hasta el puerto sí. el puerto, inclusive hasta el Arroyito no hasta hay el hoy límite día. del Parque Güell, Claro, donde estaba la estación Pero- IPF. claro. Esa propiedad pertenecía a los Durian, a uno de los hermanos Durian. Ajá. Así que porque yo recuerdo que en un momento dado la dirección de puertos se dio a la municipalidad, la parte esa, vamos a decir la parte donde estaba la estación IPF, que estaba el tanque australiano, estaba los 200 escalones y todos esos elementos. Claro, ahí estaban bueno, ahí está IPF. Lo que estábamos hablando del remanso, yo decía al costado, eso era del famoso del señor Durian, Ajá. que todavía existía, y eso compraron, la familia Valle compró todo eso, que va del barrio, que está el barrio, ¿cómo se llama? Que se va a la Virgen, el camino de Paticuá. Paticuá. de ahí de esa calle hasta el río pertenecen a ellos. Esos eran lotes todos largos, uno solo. Después Ajá. estaba, el siguiente era del famoso Diego Germán. De los Germán. hermanos Herman. Del papá era Diego y el otro no me acuerdo cómo se llama. Y ahí está, ese es el arco de bienvenida, fíjense ahí, esto es un libro justamente de la Antonia Rizzo, que está la fotografía, fíjense que hay un arco de bienvenida con hoja de pindó, y eso era lo que ofrecían, digamos. Yo creo que ese arco se hizo, ¿sabes cuándo, Marcelo? Cuando se hizo la primer misa acá en El Dorado, que vino el padre Gottschall de Posada, que fue todo un acontecimiento. Inclusive hay otras imágenes donde se ve a él haciendo la misa y bueno, rodeado de los fieles. Porque no sé, no creo que haya sido una cosa muy normal hacer ese tipo de recibimiento acá en el medio del Arenal, ¿no es cierto? Así que... Hoy justamente, y esos son algunos de los barcos que Sí. venían, fíjense el vapor Asunción, y muchos barcos venían, el Cuñataí que ya mencionamos, Salto, que es Asunción, fíjese ahí se ve ese círculo, eso eran paletas laterales. Claro, tenía... Y ese removían la caldera con... Pero lo notable era la cantidad infernal de gente. Yo supongo que esto habrá sido en alguna fiesta o algo así, porque no creo que haya viajado tanta gente. Fíjate lo que hay adentro del buque y los que están afuera, ¿no es cierto? Por eso pienso que pudo haber sido alguna... Viste que se hacían fiestas antes y a lo mejor salían a dar algún paseo por ahí. Antes salían de posadas y se iban hasta Iguazú. Hasta Iguazú. Porque no me acuerdo el barco cuál era, que hasta inclusive tenía una famosa mesa que jugaban póker. Jugaban póker. En esa época. Sí, pero era un lugar muy reservado en esa época, ¿no es cierto? El Iguazú era uno de los que hacía esa travesía, Cuando- bastante grande también. Cuando nosotros vinimos con mi mamá de Corpus a Colonia Victoria, vinimos de una empresa de Material, no me acuerdo el nombre ahora, pero también tenía sala de juego como vos decís, Juan Carlos. Claro. ¿Es cierto eso? Esa era la empresa Bater, un lanchón grande era que No te llevaban. olvides el tiempo que también se tardaba desde Posada hasta acá, ¿no es cierto? Todo dependía de la neblina. De la niebla, de la altura del río, y si te ibas o volvías, ¿no es cierto? Claro, Porque sí. ese era el otro... La neblina era una cosa, lo más sagrado que había en el río. Claro. Y después, bueno, se navegaba hasta donde se podía, sea Otra de cosa día o de que noche. quisiera que nos aclare, Pingo, el problema de los guías, o sea, de los vaqueanos. Vaquianos. ¿Había por zonas los vaqueanos? ¿Cómo era eso? Sí, los vaquianos, generalmente todos los barcos venían de Santa Fe para acá. De Santa Fe a Corrientes era un vaquiano, Corrientes, Posada era otro vaquiano, y de Posada a Iguazú era otro vaquiano. Perdón, yo quiero aclarar que, pregunto por los vaqueanos, alguno va a pensar que es un auto. Son las personas, los expertos, los conocedores del río, que le indicaban a los que manejaban, a los capitanes del buque, por dónde tenían que ir para evitar las restingas, Claro. las piedras, todos los riesgos que implica el Paraná. El vaquiano conocía el río alto como bajo, ¿no es cierto? Él conocía y se dirigía por las estrellas, y generalmente sus guías más fundamentales eran por los árboles. Por los árboles. Y de noche eran por las estrellas, ¿no es cierto?
Y aparte por tanto viaje, porque ellos iban, prácticamente vivían Vivían en el arriba río. del barco, de tantos viajes conocían el río, por eso te decía la parte que si el río estaba alto o bajo, ¿no es cierto? Pero lo conocían como la palma de la mano. Sí, efectivamente. Y estas son una de las compañías de navegación fluvial que había, muchísimas, fluvial y marítima, que era muy pujante. Aquí había muchas. Mianovich fue una anterior, Fíjate. después todo lo que era Domingo Barte, y acá un Stud que también, bueno, esta es más reciente, el año 39. Mayo de 1939, fíjate vos. Hay que aclarar también, Juan Carlos, que los barcos que venían cada 6 horas por ahí paraban en un costado Del río. de la costa y cargaban la madera para la caldera. Tenían que cargar sí lo o sí. que eran- Sí, eso Y sí. mucha gente no se acuerda de eso. Yo lo que conocí porque anduve también, que nos íbamos a Iguazú con mi padre, con mi hermano a pasear, ¿no es cierto? Aparte para cargar en madera de Brasil, justo en la entrada de las cataratas, ahí se tiraba la madera de Brasil Sí, en sí. canalete y se cargaba. Ahí ya eran con full oil, no con gasoil, eran Sí, sí. full oil. Ajá. Ya venían los motores marinos que lo llamaban. Ajá. Y Era en una- aquel tiempo era Sí, que era- la nafta era la más común Sí, y yo- el queroseno. Yo conocí uno o dos nomás con cargo, pero después ya venían todos con full oil, ya pues aparecieron los famosos motores importados, los Sí, marines sí, que sí, eran. Y hay una foto muy antigua también, uno de los vapores, esos son cuando son a paletas así laterales, esos son los más antiguos, son los justamente vapores. ¿cómo es? ¿Para qué bote le decían? Paquebot, Paquebot, sí, eso que venían principalmente de Posada, porque el problema de subir los botes eran los rápidos de la Pipé, que algún día vamos a hacer un programa especial, digamos que había toda una limitación porque había una corredera enorme donde Claro. está la represa de Itaipú. Claro. Así que Sí, ese era un solo paso. Ahí se bajaba solamente con el vaquiano. solamente con un barco pasaba por un vez. solo barco a la vez y bajaba el vaquiano con motores es decir, sin hacer fuerza. Sin hacer fuerza. Sin hacer fuerza, porque a donde tocaban algo, y si por ejemplo los lanchones que no tenían motor, se tenían que sentar y pilotear ellos de arriba. Por eso tenían a veces sin cabina nada, uno decía, ¿qué pasa ese para pilotear? Porque eso guiaba. Pues la tenía Pipé se un- largaba de a Un uno. vaquiano, digamos. Eran 16 metros nomás de ancho. Tenía una especie de guía tipo para... Con un- No, es un volante grande del barco un volante. tradicional, pero con eso lo guiaba, porque tenía abajo, tenía las paletas para doblar. Bueno, Pero ahí prácticamente no se tocaba nada, porque era una corredera solo. claro. Y había también un espiador, un barco que estaba anclado Claro. en los años 50 con un cable. Y ahí entonces enganchaban el barco, por ejemplo, para subir. Van a subir. Enganchaban había dos cables, uno que como que enhebraban así el barco y otro como estaba anclado el espiador molinete. con un molinete lo ayudaba. Un Y remolcador. el tipo arriba, máxima Porque capacidad. esas eran para las chatas, que no tenían motor, entonces la única manera era Era subir de así, porque remolcar. subían de a uno, por eso Claro. digo, subían de a uno. Bueno, y ahí en la foto anterior, vamos a explicar ahí, se ve, porque en aquella época también había problemas de abastecimiento en la colonia, y se iban de casa y cazaron, se ve que un anta. Un anta, en la anterior justo se pasó. Ahí la que pasó ya, había un... Claro, el problema era abastecer la colonia porque uno piensa... Esa foto, sí. Claro, esa. uno piensa, pero antes cazaban, pero había Ahí mucha esa gente. parte ese cazaba un yacaré gigante. Claro, también hay una foto. Sí, ese era en el Puerto Viejo. Y ahí cazaron un anta y bueno, eso lo comían, digamos, era una fuente de abastecimiento Claro, importante. Te imaginaba un animal de eso. Todo, por eso uno de los problemas que la cooperativa subsanó con el sector consumo fue justamente abastecer el primer Claro. galpón fue justamente la parte de consumo. Y esta es una foto que dejamos porque esto muchas veces se dijo que era acá el Dorado. Y bueno, es un ejemplo como uno cuando comparte la información, uno corrige errores. Esta foto no está en un libro y es en Puerto Rico. Puerto Tigre se llama. Y ahí eso dejamos a propósito justamente como una reflexión de mostrar que a veces
uno está equivocado y uno no sabe todo, y es interesante compartir la foto de manera de ir aclarando quién es. Bueno, esto ya no es El Dorado, esto es una arenera muy grande de Puerto Rico, que acá le doy a Lelo la palabra. Esa foto vino el libro de Hermann Hassel del año 54 estaba. Y ahí mostraba lo precario que era para sacar los rollos. Los rollos. Y había inclusive los primeros tenían ruedas de palo labrado nomás que se hizo y los pobres bueyes lo que sufrían. Y ahí están sacando, pero ahí están sacando justamente arena. Hablé con ahí en el libro ese decía los primeros rollos que sacan en forma precaria. No, ahí Leonor Kuhn, ella le enviamos muchos saludos también, ella la hermana de los Kuhn acá en El Dorado, y ella es del archivo de Puerto Rico, y nos comentó que, bueno, ahí por ejemplo estaban sacando 1 metro cúbico de arena, necesitaban, fíjate la cantidad de bueyes para sacar. Dice que eran las primeras construcciones de material y estaban sacando arena, y ese arenal estuvo hasta los años 70 más o menos. Más o menos, sí. Bueno, y acá siguen. Es una lancha que usaban justamente de Adolfo Kuhn, que usaban para transporte entre Puerto Rico y El Dorado. Eso teóricamente es una foto en oro verde o por ahí. Ajá. Esa es una foto que nos dio Rudy Dim la semana pasada. La semana pasada, sí. A lo cual le enviamos muchos saludos. Aprovechamos, quedaron muy Aprovechamos contentos. que es nuestro amigo. Sí, muchos saludos también ayer, y la familia quedó muy contenta con el programa. Bueno, y acá sí ya se ve, mirá qué hermoso arenal. Y ese es donde está el muelle número 1. Exacto. Esa es una de las últimas grandes crecidas del Paraná, ¿no, Juan Carlos? Sí, hubo muchas. Sí, hubieron varias, pero la que más dejó fue en el año 76, 77, a donde dejó mucha arena. Acá en el Puerto Viejo, en el muelle 1, el muelle 2, que es el más alto, después el 3 y el 4, eso tenía una altura más o menos de 7, 8 metros de altura de arena. De arena, Sobre el muelle. Que dejó Yo quedó la creciente. tengo anotado en algún lado, nosotros sacábamos arena y llevábamos al parque. Ustedes saben la cancha de fútbol que está en el Parque Schwell, y a donde están los baños ahí atrás, esos tenían 6 metros de altura, todo, De que arena. nosotros habíamos sacado arena y llevado con los camiones ahí arriba. Malo que se regalaba y se daba con autorización, el ejército llevó mucho también. ¿Cuántas cargas? ¿Vos dijiste 6.000 cargas? ¿Cuánto era? Fácilmente se habrán sacado 6.000 viajes de arena. Imagínate vos. Era una cosa, fueron las últimas crecientes que dejó arena, porque después ya en las otras épocas ya empezaban, pues ya se estaba haciendo la represa, etcétera, allá arriba, entonces ahí ya empezó a venir más barro y ya no había Claro, tanto no arena. se olvide la cantidad infernal de represa que hay río arriba Exactamente. del Itaipú. Sí. Hay más de 60, 70 represas en esa zona. Así que eso es una fuente de depósito de todos los materiales que antes circulaban en el río. Claro, ese es el famoso remanso que yo le decía, ¿no es cierto? Que ahora ahí el río estaba abajo, ¿no es cierto? Sí. Pero es el famoso remanso que está. Peligrosísimo para la gente que se van a nadar ahí algunos. Bueno, y esto, ahí se nota que estaban trayendo un vehículo. Fíjate, ahí se nota que, Lelo, vos sabés que... Sí, que esa es la famosa chatita que decían La 2x4 de antes. Sin cabina. Sin cabina algunos tenían así una cabinita así Sí, hecha. el vidrio. Y ese era- Unitaria nomás, no metálica. Y esos eran los típicos cajones de madera con el que se envasaban los productos para llevar y traer. También, sí, ahí se Y eso era todo, ataban todo para... Yo poner- a esos cajones los he visto a Atanasio, ¿vos te acuerdan de Atanasio? Sí. Bueno, levantaba eso como Como si fuera algodón. Sí, levantaba. algodón, sí, Sí, señor. Impresionante la fuerza que tenía Atanasio. Sí, y bueno, están descargando todavía, están en el borde del arenal, todavía no Sí. había absolutamente nada de muelle ni nada por el No. estilo. Esta sí es una hermosa imagen. Este es igual, ¿ves? Ahí el río está recontra abajo, ¿no? Ahí está el Pedregal que sube al primer muelle, allá a la derecha. Y ahí está acá donde entra el remanso. Ajá.
Y acá de este lado, donde después descargaban rollos de Heller y todo eso, No. o más arriba. Abajo, eso era abajo de YPF. Ah, ¿Dónde abajo están? de- Abajo, ¿a dónde están? Es decir, si vas por la costanera, cuando haces la curva allá en la punta, ahí abajo era el descargadero ahí era el descargadero de madera de Heller y todo lo que es más. pero había dos descargas, lo que me comentaron. Porque uno de nuestros colaboradores también es Luis Fuentes, Gillo, que él lo comentó. Por un lado había madera nativa para jangada y por el otro lado eran todos los laminables. Claro. Y él justamente me dijo que él llevó a traer madera laminable para ahí donde es la propiedad de Durian, que Durian le alquiló a Heller. Sí, ese fue muy poco tiempo, ¿no Fugaz. es cierto? Lo que más fue a Heller, que venían sus propios barcos y ellos se cargaban Ellos todo. tenían su- Ellos se cargaban porque para Porque- cargar los guinches tenían arriba del barco. sí. Arriba del barco. Según lo que yo leí de la historia también, había barcos remolcadores de jangada, exclusivos que estaban en posada. Después traían, sí. Y Los eso, remolcadores cuando eran Sí, sí, jangada de grandes En volúmenes. en otra foto justamente vamos a mostrar acá en la construcción, hay uno que está remolcando una jangada. Posiblemente en los últimos años ya la sí, ya jangada. los últimos años fue eso. Pero miren los arenales y fíjense que la gente dice que antes no bajaba tanto el río. que No, eso- ahí tenés de vuelta, ahora tenés de este lado. Ahora ya tenés el remanso otra vez, ¿no es cierto? Y de este lado donde están los muelles. Acá arriba está el muelle más alto, allá abajo está el muelle más abajo, el primero que se hizo. Lo que llama la atención es la cantidad de buques que operaban, ¿no? Sí, En pero ese sí, no, venían momento. muchos y eran los barquitos, esos barcos, ¿va? Eran de 200, 250 toneladas y todos iban, depende. Ese era el río normal, digamos, que podían navegar fácil. tranquilo, fácil, ¿no es cierto? Porque el problema era siempre la zona de Puerto Rico y ya llegando algo a Posada había una restinga de piedra que había que conocerlo muy bien. Fíjate en esta imagen, ya se ve 6, 7 con el que está el otro. Los 7 buques estaban operando de alguna forma relacionado con el puerto. Sí, ¿no? Eso ya venían, ahí traían mucha mercadería, en esa época todavía no se bajaba en Pinares, después se empezó a bajar todo en Pinares. En Pinares, claro. Sí, Claro, sí, todo sí. esto es la época previa a la ruta 12, ¿no? Claro, Claro. Cuando viene la ruta 12 empezó la competencia con la rueda, ¿no es cierto? Con el camión. Y bueno, ese fue el eterno problema y al final, teniendo semejante río, nosotros lo estamos desaprovechando. esa es una bajante grandísima que hubo Ahí hay acá. otra, sí, sí. Ese yo no me acuerdo bien exacto. No, esa es una foto muy, Muy antigua. antigua. Muy Yo no, antigua. pero hubo una Esa es del bajante año muy 30 grande. o 40. Fíjense lo que es prácticamente como... o sea, está casi al canal se llega, ¿no? El lado paraguayo sí, el lado paraguayo tiene el pedregal más grande que llega cerca al nuestro. Ese es el lado paraguayo, aquel lado es el lado paraguayo, este es el lado nuestro. Entonces seguimos estando en el muelle arriba, el Y en primero. aquel entonces usaban también los bueyes que tenían a mano para acomodar los rollos que venían no tan gruesos. Entonces siempre había animales, había Lo mulas movían o con bueyes. eso. Ajá. Sí. Sí, fíjate qué bajante, ¿no? En esa época también. Y hay un naufragio. No era todo felicidad en aquella época también, ¿eh? Tenían sus peros, sus problemas. Sí, el buque Salto naufragaron, pero esos naufragaban y de alguna forma los reflotaban otra vez. Impresionante lo que es el trabajo de recuperar un barco hundido. Correcto. Ahí parcialmente está apoyado sobre la costa. Sí, se apoyó ya. Pero no te olvides que también eran otras las herramientas que disponían para Y hacer ellos ese contaban, trabajo. ellos para reflotar o lo que sea, contaban siempre con la bajante del río. Cuando Por bajaban. eso arrimaban lo que más podían arrimar la costa, porque después venía la bajante del río y ahí, Y ahí se aprovechaba ahí lo para- aprovechaban y para lo sacaban, recuperar. porque no había herramienta como para hacerlo Claro, flotar en esos momentos. Ahora Reflotar. viene un barco guinche y lo levantan en un Claro, ratito. no, ahora no. Otra Esa era situación. la otra Un época. caso especial que vamos a trabajar otro programa del Guairás, que el Guairás también fue uno que encalló en su momento ahí quedó en Roderán, ¿o dónde? Acá en el Guairuzú, acá en el Caraguataí. Antes de la isla de Caraguatay. Sí, ahí en el Sí, y Guairuzú. estuvo 45 días esperando hasta que, bueno, reparando, porque dice que quedó un colador, hasta que hubo una bajante que pudieron... Claro, se lo llevó al lado paraguayo y ahí se lo reparó. Y bueno, y pudo seguir hasta llegar a destino para poder repararlo del todo. ¿Ves? ¿Y es un barco ahí? ¿Esa Estrella, vos te acordás qué compañía de navegaciones o no? No. La de la Estrella. Bueno, yo traté... No, de la estrella. Sí,
Ese era un buque de pasajeros. Ese. Sí, el pasajero. Ese es un buque de pasajeros. Bueno, ahí traté de averiguar ahí. Y no más pude. o menos así era el Cruz de Malta, Juan Carlos. ¿Te habrás- Más corto, era mucho Era más más corto. corto, sí. Él tenía 2 pisos, tenía el Sí, Cruz de doble Malta, piso, 2 pisos. exactamente. 2 Sí. pisos tenía. Vos querías dormir en el camarote mejor y pagábamos la diferencia. Y la gente acá se iban hasta prácticamente a los pies del Salto de Guairá. Esa foto Sí, esta esa ya vimos esa hoy. ya vimos. La gente iba hasta los Saltos de Guairá y ahí en el Salto de Guairá había una rampa como la acá del Puerto Viejo que subían hasta allá. Y es una propaganda de Schwell, de un folleto que recuperamos de Colonia Victoria. Fíjate, por eso está en inglés y bueno, ahí comenta cómo era antes el puerto en 1919 y después, digamos, pero parece que no es el mismo lugar, ¿eh? Vos que conocés. Sí, el mismo lugar. El mismo. Donde se termina el pelado, ese es el camino. Sí. Del El cerro, camino. ese es el camino. Ajá. Empieza a bajar. Concentrate y te vas a dar cuenta que es el camino. Y bueno, entonces, 4 años después, ¿viste? Ahí en esa parte de Victoria, Juan Carlos, se dio el caso que venían carros polacos para los polacos de la Nucia ahí. Ah. Y bajaron en Victoria. Equivocadamente bajaron Se 8 equivocaron, carros polacos se equivocaron. y se pudrió ahí. Ah, Porque mirá. por una ley, no sé qué, se pudrió ahí. No podían tocar. En la barranca. sí. Y ahí está el camino, el trazado de camino. Y ese es una foto para en homenaje a nuestro amigo Pocho Galeano. Esa es Berta Martínez de Galeano, viajando como pasajero en un barco en la localidad de esta localidad en el año 38. Claro, en esa época traían el ganado por De barco. Corpus a Puerto Bemberg. También venía por tierra, ¿no es cierto? Venían las famosas tropas estas, inclusive acá en Petencue, ahí en la zona de la En la avenida calle Córdoba la ahora, calle sí. Córdoba, ahí era un lugar de estacionamiento, donde descansaban los animales que traían para poder seguir Don viaje. Lobe era el dueño de esas tierras De esas y tierras. alquilaba a los troperos. 2 días descansaban Claro, los para animales. descansar los animales y Sí. darle agua. Y en ese mismo lugar después Don Lobe hizo el primer barbacoa, digamos, que eran particular, digamos, de El Dorado. Claro, tenían El ahí Peteingüe decía, mucha- Peteingüe quiere decir uno solo. Ah, en uno guaraní. solo. Uno solo. Ajá. Bueno. Y ahí están bajando el Bajaban los ganado. animales. Fíjate cómo tenían las empalizadas para que no se lo escape, ¿viste? Claro, Exactamente. ese es sí. la manga. La Claro, manga. capaz que esa es la carne blanda, porque me imagino que dura habrá sido la carne esa que venían caminando de Porque- corriente, ¿eh? Te imaginás vos, 200 kilómetros, llegaba acá, un atleta. Juan Carlos, antiguamente venía por el DOI, después ya prohibieron y venía por la fundadora. ¿Sí? Y por eso era Missy Schlum, digamos. Ellas venían en la escuela y ellos tenían que venir, había días que venían las Sí, tropas. generalmente muchas veces traían animales buenos porque mi abuelo Gassman fue uno de los tantos primeros pioneros que trajo animales acá al Dorado y traían así, ¿no es cierto?, animales de raza o lo que sea para empezar a criar acá en la zona porque acá estaba el famoso animal, ¿cómo se dice? Criollo. El criollo. El criollo, Entonces ellos ¿no? traían a veces animales de raza, ¿no es cierto?, que en aquella época era el famoso búfalo, no búfalo, el cebú, perdón. Al cebú. Y bueno, ahí traían y se bajaban así. Bueno, y acá sí. Y ahí está el paquete motor doradito. Y ahí queremos agregar una anécdota a nuestro amigo de Posada, Guillermo Negro, que aportó que él cuando era chico decía, en esa época de los buques lo llamaban paquete, una denominación heredera de los packet boat, ingleses y norteamericanos porque transportaba el correo oficial y paquetes. En Posada, cuando se sentía la bocina o sirena de uno, corría de inmediato la voz, llegó el del paquete, épocas de mucha navegación en distintas paquebote. empresas. Y no puedo dejar de repetir que mi padre en el año 42 despachó un forá sobre la cubierta de uno de los barcos de pasajeros a Bemberg con destino a Banda. Y así tuvo su primer auto. Ah, mira, así que era muy común también enviar vehículos en los... Sí, no, venían, sí, no había forma. Sí, no, llevaba, era imposible. llevaba de todo. Ahí está. Ahí están, Ahí. mira. Y es una foto de Teodoro Trumpler, el papá de Roberto, el abuelo de Marina, Marina, Andrea, todas las... ¿cómo? Esa era la famosa, que le decían coupé Mara. convertible, porque Claro. era
se sacaba eso. cuando- Eso en Puerto Avellaneda, pero bueno, una foto representativa, eso en Puerto Avellaneda, kilómetro 1778. Esa foto, ahí están descargando. Eso es modelo 28, imagínate vos. Y ahí llevaban, me contó Trumpler, ellos llevaban el auto y ahí paseaban en Posada y después traían el auto. Ah, traían otra vez. Claro, y ahí sí, se ve otra. Y esa es la misma foto, solo está corregida nomás el ángulo, pero fíjense allá donde está el parabrisas del auto, se ve unas ventanitas que es un galpón que todavía está en las bases, que era un galpón de la Comisión Yerbatera. Ajá. Sí. ¿En dónde? ¿Acá en el puerto? Eso en Puerto Avellaneda, Ah, Puerto sería Avellaneda. en la boca del arroyo Itacuruzú. Ah, mira. Sí, y Ahí, yo conozco ese cerca de lugar Monte Carlo, perfectamente. sí, sí. Ahí en la patente, ¿Sí? estaba el año de la patente del auto. Y ahí, bueno, ahí vemos justamente el puerto nuevo, las rampas se ve acá en la parte inferior, y fíjense el tamaño que tenía las rampas. Y el autito que es un Chevrolet, un Forá, no sé. Sí. Ahí nosotros, la señora Cristina Pedersen de Andersen, ella justamente también nos contó que en un Ford, en un Chevrolet 38 que tenía Hugo Pedersen hasta hace no muchos años, ellos embarcaron así y se fueron hasta Santa Ana y ahí ya estaba la ruta 12. Ya estaba la ruta. Ahí le explico una cosa, para ahí el río estaba alto, cuando desaparecían los arenales porque el río estaba alto. Estaba ahí alto. te das cuenta que vos no ves ningún arenal, ¿No? el río está Exactamente. alto. Sí. Especialmente del otro lado había un hermoso arenal. ahí, Claro, ¿no? pues el otro lado era Paraguay y Paraguay Claro. nunca sacó su arena, ¿no es cierto? Claro. Ahí también otra Ahí vez. aparecen los arenales, ya está. Había Había un poquito, bajado. sí, pero igual el río alto. Sí, te está das alto, cuenta que claro. está alto el río. Y fíjate a dónde está el muelle grande. Así más o menos era el Cruz de Malta. Claro, sí. Qué Sí. bárbaro. Y bueno, sí, teóricamente es el Guairá, según la bibliografía. Habría que ver por el tamaño. Lo que pasa es que eran muy No, parecidos. El Guairá era más alto. Sí. Más alto era. Sí. Si no me equivoco, tenía 3 pisos mismo. Que yo sepa tenía dos, tenía en la parte de arriba una cobertura con una especie de carpa o no sé lo que habrá sido. Y todos los que viajamos, fíjate ahí adelante se ve, hay gente en la parte de, Sí, sí. Hay que ver si... de la proa. Posiblemente acá nos perdimos con la secuencia de nuestro machete, pero también hay uno que se llama justamente el Cruz de Malta que ustedes mencionaron. También. ¿Uno te acordás si puede ser ese? Y sí, más o Yo menos no- parecido era el Cruz de Malta. Ese era era una Yo tengo imitación. una foto cuando el Cruz de Malta estaba anclado en Pinares, creo que. Y ese pontón ahí, vos sabías respecto, hay como es un pontón móvil ese. ¿eh? Ese era un botón, sí, era de tambores. Ese era para bajar pasajeros, cosas livianas, no nada pesado, ¿no es cierto? Para facilitar, para Claro, no caer en el porque barro. Ahí tenés, Vale. ves, ese barco que vos ves ahí está al costado del pontón, ese es una chata, ese tenía la cabina arriba solamente para manejarnos, nosotros no. Y abajo era toda una chata porque ahí no vivía gente, vivían en el buque motor. Ahí era solamente para manejar y cocinar o comer, Ajá. y esta no es que es chiquito. Eran barcos de 100, 150 toneladas, eran un poquito más chicos, más Sí, grandes. sí, sí. Pero ahí te das cuenta que donde piloteaban es para una persona. Y una buena visión del río, Claro. bien alto. Claro, donde iba el Y capitán. todo abierto alrededor, no ve que no tiene cabina, no tiene nada. Sí, claro. Bueno, y ahí los muchachos sacando algunos bagres, parece. Sí, Carlos Aquino, con su amigo Panchi Gómez. Ah, con los ubicás. Sí, esto un comentario, una persona puso en el grupo del Dorado Recuerdo, y en el año 62, 63 más o menos. Ah, Así que ya seguramente va a estar, se va a llevar la grata sorpresa que apareció en el programa. Está de vuelta otra vez, el río Alto también. Ese es el Cruz de Malta. Cruz de Ahí Malta. está, mira. Ese es el Cruz de Sí. Malta. Ahí está, ahí dice el Cruz de Malta, justamente acá por lo menos vemos. Sí, ahí se ve. Ese famoso que vos viajaste en ese. Con ese vinimos hasta la última chapa para el techo de nuestra casa trajimos. No pudimos traer el perro porque no tenía cajoncito. Ah, Y el mira. perrito Ah, murió a la semana, dijo el puertero, le contó a mi mamá, murió aullando ahí en el puerto de Corpus. Fíjate. Era una característica de todos los buques que venían cuando tomaban allá al fondo la curva de Piraí, que asomaba allá al puerto del Dorado,
empezaban los bocinazos. Sí, Ah, los Y ahí empezaban a tocar los bocinas y la gente quedaba contenta porque venía mercadería, venía gente. Y venían Correspondencia. parientes. Claro, y venían los barcos, por ejemplo, y que paraban en Pinares, ¿no es cierto? Y como papá era agente fluvial que atendía todas esas cosas, la mercadería que venía al Dorado y la que se despachaba, papá era el encargado responsable, tenían que abastecer a los barcos con mercadería, es decir, tenían que bajar a comprar carne, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían que hacer la provista. Por eso en Pinares después hubieron 2 o 3 almacenes muy grandes. Aparte, el barco también anunciaba para que la gente se organice sus cosas, ¿no? Porque en la medida que si el barco queda determinado tiempo, también se iba atrasando todo. Era una alegría cuando tocaban los pitos, eso. Escuchar la bocina del barco era una cosa una de fiesta. Sí, una fiesta, sí. Tocaban. Encima en el eco, el Paraná, como tiene ese canal, hace un eco. Sí. Yo Bueno. me acuerdo cuando a las 11, casi la medianoche, bajamos en Colonia Victoria y un tío mío le preguntó al embarcadizo de ahí, viene una señora, doña Felipa Reyes, gritó, sí, entonces pues si no yo ya vuelvo, él estaba en el carro esperando, ¿no? Y don Remis, Juan Ure Remis. Prindros, él también venía a esperar Ellos cosas. eran de Victoria, sí. Eran de Victoria, Bueno. sí. Y es una excursión de la escuela familiar en el año 49 al puerto. En Puerto Viejo. Todavía el Arenal, ¿no? También está bastante bajo ahí, mira. Ahí sí, ahí te nota, ¿ves? Ahí te ves. Se ve la restinga ahí. Allá Mira, abajo. la segunda, desde la derecha hacia la izquierda, es Florentina Esquivel. La maestra. La maestra, sí, la que era señora de Gumersindo. La segunda desde la derecha hacia la izquierda. Y se ve que era una fiesta, una excursión que hizo la Excursión, escuela, sí. hasta llevaban instrumentos para tocar música y todo, fíjate vos. Yo me imagino que habrá sido todavía ya tiempo de que iban en colectivo, ¿no es cierto? Celso o Toco le llevaban. Claro, sí, sí, esa época ya, acá había colectivos, sí. Ya nos estamos adentrando a los años 50, bueno, está todo en orden cronológico, así Más que... o menos sí, hay que tratar de ir llevando un orden cronológico. Acá hay, esta demarcación también aparentemente ya es más moderna que la Mucho otra. más moderno. Esta es la motonave Iguazú. También, esta era un poquito más corto que el Guairá. Yo miré la base de datos, 41 metros tenía, el Guairá tenía 57 metros. Así era enorme, Eh, ¿verdad? Era enorme. Este Iguazú ahí está justamente en el pontón también, mira que vimos anteriormente, Ajá. está ahí como para desembarcar fácilmente. Marcelo, si hablas de eso, en aquel tiempo no era Iguazú, era Puerto Aguirre. Ah, Puerto Aguirre, sí, sí. Pero el barco se llamaba, Río sí, Iguazú. sí. Iguazú pelado nomás, no sé. Sí. Y ahí están los buques estos que... Claro, ahí está el buque, el que está acá a la izquierda, ¿ves? Ese es un buque motor, ¿no es cierto? Que tiene cabina para el capitán, para todo, abajo. Y el otro que le decía, el buque que está más adelante, que Y tiene solamente- los guinches también, ¿no es cierto? Y tiene el guinche, claro. Claro, eso era lo Los más buques importante. motor tenían los que... esos Ese ya tenían era guinche. del 50 para arriba. Claro, eso ya tenían el guinche para bajar. El que está atrás también tiene un guinche Sí. para bajar las cosas. Claro, bajar con los eso subir. yo vi que los rollos estos, las toras esas que traían del lado de San Pedro, pero Especialmente los pinos. lo Sí. subían como nada. Sí, con no, eso. no, subían porque generalmente todo era base práctica, Claro. porque no había suficiente fuerza con un guinche. Era todo práctica para levantar. Era más maña que fuerza. Exactamente. Bueno, y este es Puerto Nuevo, allá se ve la zorra esa donde Sí, La la vía vía inclinada. donde se deslizaba la zorra. ¿Cómo es? Se nota ya por la curva del Paraná también. Y en aquella parte está todo Pelado. pelado y había construcción. ¿Y vos no tenés idea qué puede haber habido ahí? No, ahí la verdad que no sé, había una casa de material y después hay un tipo canaleta, pero hecho de piedra. Ah, que de la verdad piedra. que yo no sé, que eso se acercaba cerca a los tanques de Shell. ¿No es lo de Arnold eso? Yo la verdad Hay una casa que todavía está allá en el cerro. Sí, La casa hermosa. sí existe ese, pero después Está el vivero. al costado, un poco cerca, ya tirando, digamos, para la línea de alta tensión que viene de Paraguay Ajá. acá, ahí hay unas canaletas Ahí de hay piedra unas canaletas.
Nosotros íbamos ahí, pero yo no me acuerdo, era porque ese lugar, todos esos lugares era mucha guayaba. Ah, Guayaba, sí, Una sí, guayaba, esa zona. Hermosa guayaba, y nosotros íbamos a cazar ahí el venado, el Ah, poca, el Poca también. el famoso poca ese que Mirá vos. Ahí tenía Arnold, tenía propiedad. de ese, ¿Le conocí a este señor? Y bueno, esa es una foto que pusimos en homenaje a nuestro invitado especial acá. Sí. Ahí comenta que... uf, ¿Quién es de la cabina ahí? y ese era Yochi. Ahí Mira, está. ¿sos vos tu hermano? No, yo soy. Bueno, está Luis Eduardo Berité, su esposa, la mamá de Juan Carlos, y Juan Carlos allá posando No, para la ese era- posteridad. esa era una camioneta, una azul, era hermosa. Ajá. Todavía no era la famosa Twin Bee. Ah, la Era- Twin, era sí, la esa salió 62. después. Sí, sí, Era sí, una sí. hermosa camioneta. Ajá. Y con Sí, esa, buenas tardes. y con eso ahí en esa época papá era concejal y solíamos a veces ir, en mi casa. Bueno, y esa, es esa foto saqué yo. ¿En el 2000? Va. Sí, no sé, pero más o menos, sí, ya, ustedes ya no vivían más ahí. No, Qué hermosa casa. ¿No? Linda Más Sí, casa. era una casa de 1 hectárea de terreno, y la casa tenía 600 metros cuadrados cubiertos. enorme, era Lo que yo. ustedes No, ven no ahí parece arriba ser a tan la grande. derecha, que es el segundo piso al lado de la chimenea, esa era la pieza de mis hermanas, que esa pieza tenía 7 metros por 11, ¡Hala! con un baño atrás y una especie de salita cuando se sube a la escalera. Abajo era la sala que mamá hacía sus famosas fiestas de cumpleaños, y papá, en la época de intendente, que se juntaba mucho con la de prefectura, gendarmería y policía. Acá el señor, ¿cómo se llamaba? Director gerente acá de la Gurner. con esa gente. Y bueno, era una casa muy ¿Tu grande. hermana era la del medio? No, mi hermana, la mayor, dos hermanas tuve yo. Pues yo le conocía a la chichita que le decían, A la Titi, que era empleada de... que trabajaba en aviones también. Era... No, ella era empleada de... ¿Cómo se llamaba? De Heller, donde está la oficina Heller, de Compañía del Dorado. Compañía del Dorado. Ella fue de muchos años Compañía del Dorado. Mi hermana mayor trabajó en el juzgado y después se fue. Las dos después se fueron a Buenos Aires. Y esto es un aviso de justamente el diario Construcciones del Puente, el Alto Paraná, un famoso periódico de aquí, que el 29 de septiembre del año 56, que anuncia lo que vamos a entrar ya a la construcción del anuncia puerto. la construcción de los muelles Sí. de... De 203.802 kilómetros, metros cuadrados. Ajá. Y ahí dice justamente la altura, a la 1809, que es la ubicación, según la altura del Paraná, digamos, de Buenos Aires. Y ahí se levantarán modernas construcciones portuarias, consistentes en muelles de atraque para el servicio fluvial, cuyo número se elevarán a 4. Cuatro niveles. 4. A 4 muelles. Y ahí está justamente una carta de Gráfico. navegación. Es una carta de navegación que yo tengo actualizada. Y ahí justamente está la parte de la derecha, el primer muelle, el segundo, el más elevado, donde está la gran restinga, ahí fíjense el murallón, y ahí tiene toda normativa para navegar, digamos, ahí hasta donde te puedes acercar, y están las alturas, digamos, y está después el muelle el número 3, el que tiene tres lugares de amarre, y el último muelle que es el más bajo. Ajá. Bueno. Y ahora sí, ahí ya comienzan las imágenes, ahora de acá en más, las imágenes con la construcción de los muelles. Es muy difícil acá establecer un orden secuencial en el tiempo, por la sencilla razón de que uno ve una foto y están haciendo una excavación y resulta que uno ve más lejos y ya hay otro muelle terminado. Pero no obstante tratamos de darle un sentido de temporalidad al orden de las fotos, ¿no es cierto? Comentar también la importancia que estas son todos lo que se relevó de lo que sacaba Fendrich. Claro. Son negativos. ¿Y qué ocurre con los negativos? Que justamente los negativos vos no sabés cuál es el lado correcto. Claro. O sea, vos podés escanear los negativos como un espejo. Entonces, el hecho que la imagen esté despejada te disloca totalmente. Se invierte en forma Sí. horizontal
Es muy común. Yo ahora me volví práctico, ya más o menos me ubico y las invierto para dejarla como debe ser. Sobre todo porque uno ya conoce, por ejemplo, el caso de los muelles, cómo está la orientación. Bueno, Claro. al principio me mareaba, no sabía cuál era el norte y cuál era el sur. Pero bueno, ahí fíjense lo que fue el trabajo prácticamente con todo Amuque, porque estuvimos A pala viendo, y pico, claro, estuvimos viendo ahí que había una topadora, había una retro y cargadora también, y una máquina de Un trompito para hacer un trompito, bueno, un trompazo era, porque era una Y máquina bastante grande Le para movían con un motorcito. hacer el hormigón. Y bueno, y con eso se construyó el puente. También se ve que tuvieron sus problemas, porque hay unas imágenes donde se ve que una creciente le arrancó prácticamente la mitad de la obra, sobre todo la parte de arriba. Y se ve que tuvieron que reconstruir todo nuevamente porque el agua es tremendo, el poder que tiene de destructivo. Fíjate que ahí están, excavar en la arena es sumamente difícil porque se te desmorona todo. Claro. Tenés que llegar hasta la piedra, ¿no? Bueno, y ahí está, estos son los muchachos que estaban trabajando en la obra, y lo que me llama la atención que ya tenían esos baldosones para hacer el piso. Hay parte que se hizo de eso, inclusive paredes que se hizo con eso. Algunos hicieron la pared. Sí. Sí. Después no le dio resultado, entonces después los muelles más abajo tuvieron ya que- ahí fueron haciendo, que tenían que hacer, lamentablemente, los muelles tenían que haber sido de hormigón armado, que no fueron hormigón armado, fueron hechos claro. solamente sin hierro. Ese fue el fracaso de Cuando esta- cumplió 100 años, un viejito me saludó en el parque allá de los viejitos antiguos y me dijo él que él vino con otro amigo de Corrientes, de la Cruz Corrientes, a trabajar ahí. Y yo le dije, ese era mi amigo también. ¿Y cómo se llamaba? Y me dice él, Juan Morales. Y ese viejito, cuando cumplió 100 años, estaba en el 2 todavía, él vivía. Mirá vos. Fíjate, ¿no? No, ahí te das cuenta, un pedacito era hecho de material, ¿no es cierto? Después el resto fue hecho con las losetas, que después eso aparentemente no le No resultó. resistió. Y claro, porque eran colocados así nomás, y el agua es una cosa que trabaja Trabaja. mucho. No, y y las cae. olas le movieron todo, aflojaron todo. Eso es contra el lado norte, el muelle 1, digamos, y ese murito que se ve allá es prefectura. Claro, el primer muelle fue el que se hizo como se tenía que haber hecho. El primer muelle que está hoy, ese que es. existe, es el primer muelle que se hizo. Después se hizo el muelle de arriba. Es el que mejor se hizo, y el que operó ese muelle para trabajar en su momento fue Eraní Blanco, Era ni blanco, sí. que era otro Era despachante, agente agente como papá, de no sé, pero navegación. trabajaba poco, él estaba en otra cosa. Igual que Aldo Barbieri, que él manejaba Aldo la flota. Barbieri también. Él manejaba la flota del Estado. Como era la época del peronismo y él era peronista, ¿no es Claro, cierto? él Entonces estaba, él manejaba la flota él del estaba Estado. instalado en Pinares, ¿no? ¿Eh? En Pinares. Él estaba en Pinares, sí. Ajá, sí, sí, sí. Lo que se decía en esos momentos, en aquella época cuando se hizo el Puerto Viejo, se hizo la carta esa, pero lo que yo había escuchado, y mi papá siempre discutía eso, que se hizo en época cuando el río estaba arriba, estaba la mitad un poco más arriba de su caudal normal, era un tipo creciente. El proyecto se hizo. Claro, el proyecto se hizo ahí, vinieron gente de Buenos Aires no conociendo, que papá siempre decía, ¿por qué no hacen en Puerto Pinares? Porque Puerto Pinares bajaban tipo caracol, ¿no es cierto? No importaba cómo estaba el río, que siempre había iban acceso, a siempre tener estaba. para cosas. Espacio, Y sí. entonces dijo, no, nosotros hicimos esto, y bueno, contra esa gente que no se podía, y bueno, Claro. no pudo hacer nada. No y se bueno, pudo hacer nada, sí. Y eso trajo también el fracaso también Y es una foto actual. Fíjate, ahí está la rampa que baja el muelle del medio, el muelle 2 al 1. Y eso con una altura normal queda todo eso afuera Todo afuera, sí, sí. Sí. el puerto viejo únicamente servía para el río bien arriba o el río bien abajo. Ah, miramos. Vos fíjate que Posada se presentó también ese problema con el puente actual, Ajá. con el puerto actual. La gente que juntamente que navega, los armadores y todo decían, no, ese allá donde está actualmente, no es el lugar ideal de emplazamiento. Sin embargo, bueno, lo pusieron, pero ahora necesitan dragar en forma permanente. Claro.
Ahí se fijan, ¿ves? Las losetas estaban apoyadas así como si fuera La tierra, ¿no? por la tierra. Recostado. nomás. Sí. Y- Fíjate que ahora ponen una especie de hierro que son unos puntales que se meten dentro de la tierra para justamente para atajar. claro, Y por- se por ve el- que ahí estaban apoyados. Ellos nomás. estaban apoyadas a eso y bueno, se iban haciendo, eran los ingenieros, ellos mandaban y bueno, no se podía Claro. decir nada, ¿no es cierto? Y el único que sirvió siempre que nosotros fuimos que rompimos, trabajando ahí, cargando el raleo, el muelle anterior al más bajo allá, Ajá. a donde el más roto de todo, Es el que más. ese más se utilizaba porque el río cuando estaba más o menos normal. Ajá. Y bajaba un poquito más, entonces se iba al otro que estaba más cerca del descargadero de IPF. Allá ahí se está, ve ahí está la máquina. la de hacer. maquinita, sí. Bueno, ahí están. Lo raro que hicieron como una especie de una empalizada, como para hacer una losa ahí, ¿viste? Claro, pero por así apoyaban, después iban apoyando todas las cosas, Y todas las losetas. Fíjate qué bajo que estaba el río. Claro, lo bajo que estaba, ¿no? El muelle más grande estaba en medio del Pedregal. Sí, efectivamente. Ese es el más grande, el del medio. Claro, donde sin uno baja. embargo, tiene razón Pingo cuando habla de Puerto Pinares, porque ahí no se ve esas cosas, porque ahí es muy profundo. Puede el río está arriba como puede estar el río abajo, Sí, que vos y tenés siempre donde apoyar. Hay un remanso ahí, ¿no? En esa zona o no. No, el remanso no, porque entraba el arroyo que salía de Polmacue, ahí nada más. No, remanso ahí no hay. Pinares no había remanso. Pero qué bajo. Y es una foto actual, justamente está, ahí está ahí donde se baja la rampa y donde de allá del norte hacia el sur uno baja directamente a la costa del río. Y bueno, ese día, esa foto el domingo pasado estaba bastante, había crecido un poco, así que hay mucha vegetación, entonces por ahí Visión. No se distingue. No ¿ves? se distingue, Tu digamos. intención era la de ir demostrando la vista actual con la histórica, ¿no es cierto? Con las imágenes que pudimos... Este es el muelle primero, el mejor al más alto. Sí. Claro, porque si uno se pierde, te perdés, digamos, ahí con la construcción y más que estaban las fotos invertidas, entonces bueno, un poco buscando los ángulos ahí. Ahí se ve otra Este vez. es el muelle, sí. Muy linda. Que ese una sola vez se utilizó. Nosotros solamente una sola vez se utilizó. Estaba muy crecido el... Muy crecido estaba, que ya estaba tocando el Piraiguazú. Ah, Pero mira. después bajó enseguida. Por una sola vez que se trabajó puede en utilizar ese muelle. ese muelle, nada más. Y el que mejor está conservado también, ¿no? Porque Claro, no- pues No, se usa. el primero, el que está más abajo es el mejor conservado. Es el que fue hecho como tenía que ser. Ah. Ese lo pueden mirar, está, En ese sector era que se perforó se como... ahogó uno de los Julián también, uno de 10, 12 años, algo así. Sí. Vino No, el el que, remoncito y le chupó. el que yo sabía era en el remanso, ahí Silvadico, ¿te acuerdas? Un muchacho de la escuela En el aerotécnica. remanso mucho Ahí varios murieron. Yo me acuerdo que inclusive Porque íbamos a hacer... eso cae un pozo. Sí. Y hay cae un pozo. Íbamos a hacer vigía ahí para que aparezca, y bueno, hasta que apareció de vuelta un muchacho de Irigoyen, era que estaba estudiando en la escuela aerotécnica. Y esos son los elementos de amarre que tenían Los ahí amarres. persisten hasta ahora. Los muertos, famosos Muertos. muertos. Los famosos muertos. Y hay una catraca, mirá, que usaban justamente, seguramente para arrimar, Para el arrimar barco. los barcos, sí. Qué Cortó bárbaro. algunos cables. Ese juntaba los cables, porque antes eran todos los cables de acero y tenían punta, que lastimaban ni los Claro. guantes atacaban. Claro. Entonces tenían con eso juntar la linga. Después apareció la famosa linga de ¿cómo se llama? De las lingas tradicionales de Las piola, galvanizadas. tipo De piola. piola, sí, para Entonces, piola claro, para amarrar barcos. sí. Entonces arrimaban con eso. Y ahí está actual. Ahí está, ¿ves la famosa pileta que yo le decía a ustedes? Ajá. Ahí iban y rellenaban, ¿ven cómo rellenaban? Inclusive rellenaban y no hicieron los desagües. Ah, entonces, ¿qué pasaba? Empezó a presionar Y ahí de adentro hacia afuera. Y claro, y era todo de la arena y barro que está en el barranco. Ustedes vayan al puerto Y y segundo. párense en el muelle y miren para el costado, para el muro del paredón, y ustedes van a encontrar que son 20, 30 Ya- metros de ya se ve profundidad. de aquel lado la Donde eso, era, esos porque eso de era todo Carina, así, Roma. eso era todo caída, eso era todo una sola bajada. Y eso fue a parar ahí en Y ese... eso bajaban todo y ponían ahí. Claro. Y ni piedra ponían porque ahí no había piedra había en claro, la eso- punta ahí al se ve principio. otra parte. Ahí está la otra parte, ¿ves? Qué bárbaro. Se hacían los piletones y después se iban rellenando. Y ahí entre medio creció y se llenaban de agua también.
Y supongo que habrán rellenado con arena también ahí, porque... No, es todo el barro y arena, todo tiraban ahí adentro. Ah, se iba tirando ahí. Incluso hay una parte que están compactando también. Ahí está otra. Ahí está, ¿no ves? Esa es la parte. Esta es la parte de arriba. Y ahí el río estaba abajo, ¿no ves cómo estaba allá? Sí, La costa paraguaya. Es el... Son varias las imágenes. Ahí está el trompito, mira justamente cómo están cargando. Primero hacían el muro de 50, Claro, perimetral. hacían el muro y después le tiraban Ahí se ve en la parte de la escalera, justamente, capaz que, no sé si se ve en el... Ahí una persona está agachada y están los muertos, ahí justamente se ve la escalera. Sí, la escalera. Que hasta ahora, bueno, lo mismo. Ese muelle es el que nosotros rompimos. Es el que está más abajo. Delante del que es más chiquito que abajo. Del segundo muelle, digamos. Bueno, y ahí fíjate, mirá los arenales, allá al otro lado, Taño. Claro. Y ahí está el buque que yo le decía a usted que tenía 2 pisos. Arriba era la cabina, ¿no es cierto? Que estaba la cabina donde se piloteaba. Y la pieza del capitán y la pieza del vaquiano. Y abajo estaba la cocina y los costados tenía, o adelante o atrás, tenían las piezas de los marineros. Cada barco que venía de ese tipo así eran con 6 personas. El Guairá tenía así como la parte de arriba, como una especie de el techo ese, y bueno, y abajo estaban todos los bancos. Y los que íbamos a Posada, por ejemplo, íbamos todos sentaditos. Claro. Y sí, porque si se dormía, como no habíamos casi mosquitos, pues, en esa época dormían afuera. En verano No generalmente. intemperies. Bueno, y ahí estaban Ahí están compactando el muelle. Claro, ahí tiene el rolo. el rolo cuando ya estaba terminado la carga. Sí, te cerraron, entonces empezaban a pisonar con el rolo. Y eso es justamente abajo de prefectura, eso en el muelle, en el primer muelle, la rampa, ahora vamos a ver una foto comparativa del primer muelle. Y ahí está justamente el mezclador para hacer toda la carpeta de asfalto, ¿no? De hormigón. Claro. Claro, el piso. Sí, ahí. no hay hierro, como decís, no hay hierro. Y esa parte, a esa donde colocó, en el primer muelle, que vos decías al lado de prefectura, bueno, ahí sacaron la piedra del Padrón, que usted, cuando uno llega al puerto, ahí está la piedra. ¿No? Esa piedra la ocuparon, inclusive para hacer todo el camino y bajar. Y lo otro no, el otro era barro del Paredón, que era barro tosca, Sí, arena, sí. arena sucia. Acá hay otra. Esta es una foto actual ya. Esta es una foto, no, esta es una foto del 84. 84. Fíjate que está el río, fíjate los arenales del lado de Paraguay ya, que Claro. está expuesto, impresionante. Una foto del 84, después hay una posterior, fíjate, la cantidad de arena te delata. Ahora una foto posterior, ahí está, hay muchas plantas, fíjense, ahí está, eso el domingo pasado estaba medio crecido, pero hay mucha vegetación y arena prácticamente no queda nada. Desapareció toda la arena. ¿no? No, arena en el río no hay más. Sí, de acá prácticamente no se saca más arena, ya no hay más banco. Sí, había un banco grande, en un momento alguien autorizó a extraer ahí y todos pensaban que se iba a formar de vuelta el banco No. y no se formó. Ahí está otra foto actual, justamente el ángulo, fíjate la retro, hay una cargadora ahí con un tractor. Y ahí estaba el río Alto otra vez, ¿ves? Sí, sí. Ajá. Está cargando arena ahí, hay foto actual, justamente buscando siempre el mismo ángulo para que la gente... Y ahí también está bastante alto el río. Sí, sí, está casi al mismo nivel ¿Sí? prácticamente. ¿Te entendés? Por eso te decía. Sí. Y bueno, aeropuerto, helipuerto El también. puerto también tiene una... Tiene la Es- porción, sí. Y es una foto de ayer, de anteayer. Ajá. Fui justamente para esperar a que baje más el río y bueno, tomé alguna fotografía. Y bajó 2 metros más o menos. Y esa es una foto justamente del muro de contención ahí de piedra. Y arriba está prefectura. Y también fíjese, está arenales todavía. Y la próxima foto, una foto actual, para que la gente se ubique, digamos, donde es. Claro, ahí está la... ¿Ves que eso tiene piedra los muros? Saltó el revoque. Lo que yo le decía a ustedes, esa parte era de piedra hicieron. Porque sacaron piedra del paredón. del paredón para hacerlo el... Claro. La base. Y eso está todavía, así que... Sí, Eso lo saqué ayer. Bueno, pero tampoco no es tanta la presión del agua, solo cuando llega ahí ya... Claro, yo decía que ocupaban, ocuparon Piedra todas triturada, las volada. mallas, todas las piedras se ocupó en el muelle y ahí en el paredón ese. Y ahí está la rampa, la clásica rampa que baja el muelle, al primer muelle.
Creo que todos tenemos fotos de eso. Cuando estaban construyendo, justamente está el muro de contención y también... Fíjate que están haciendo, colocando baldosones en esa zona. Ahí sabes. Esos baldosones aguantaron todavía, está... ¿Están todavía eso? Claro, porque el muelle 1, viste que le protege del golpe del agua. Del agua. Sí, esos están todavía en buenas condiciones. Como se podrán dar cuenta, hay mucha historia sobre ese muelle, esos muelles que se construyeron en la década del 50. Yo realmente nunca presté mucha atención porque nosotros, la gente, vivíamos todos acá en el kilómetro 9 y salvo del señor acá Verité, que él vivía ahí en Pinares, y además el padre se dedicaba a la parte de manejo del puerto. Sí, eso sí era agente marítimo. Era agente marítimo. La época de oro. La época de oro. Sí. Es una foto también reciente. Son fotos recientes del cómo se encuentra hoy el puerto. Ahora es un lugar atractivo turístico prácticamente. De esparcimiento. Esa otra. Bueno, y eso era cuando estaban, ahí sí era toda a carretilla y pico, Lelo. Sí, ahí a pala y pico. Y Ahí se nota que estaba la máquina nomás que la preparadora de hormigón. en esos tiempos también, Juan Carlos, venía el expreso Caxiola, que eran lanchas rápidas, y los hermanos Barreiro iban a jugar al fútbol en General Paz, y ellos iban en ese nomás y venían. Claro, en esa lancha mi padre y el grupo acá, de todo el club Los Tucanos, se iban a jugar tenis a Puerto Bember, Ah, con esa lancha. por esa lancha, porque en Puerto ¿Qué capacidad más o menos tenía esa? No, de 20 personas, 25 no era, personas no más era o menos. muy grande. Tenían depende cómo, Así había hasta de 60 personas. Yo creo que... Y ahí está la rampa, mira. Ahí está, fíjate vos. Esas son fotos de esa época. Ajá. Ahí está. Este es un muerto. famoso muerto. Estaba buscando los nombres y no sabía. Pero... Ahí otro. Esas fotos actuales, fíjate, Sí, ya no había están tan- bajado. sí. Fíjate no. la altura que tiene, ¿no? Ahí ya Claro. se ve el auto. Qué hermoso, Y la gente va a un pasatiempo, va a tratar de pescar algo, ¿no? Claro. Bueno, así que... Sigue, todavía ahí tuve una fotografía más. Pasó al canal. Ah, ahí está. Y esa es la curva. Esa es la curva donde vos bajás, girás 180 grados y te vas para el muelle 1, en construcción, plena sí, ahí está en construcción. plena con la curva, así es. Sí. Pero viste que le cargaban solo hormigón así, aún así aguantó, ¿eh? Sí. Bueno, porque, Sí, no se ve hierro. porque en el muelle 1 ese prácticamente no se trabajó, ¿viste? No había carga pesada. Había carga pesada, sí, sí. Ahí llevaban cemento en balde de albañil nomás. Claro. Sí. Esa fotosecuencia nomás que podemos pasar. Justamente está la curva donde uno va para el muelle. Claro, sí. Ahí van avanzando, cada vez más cargada la losa. Esto todo trabajo, se ve que Fendrich hizo un trabajo de relevamiento para la empresa, es una foto actual, y le quedaron los negativos. Claro, Helmut era un entusiasta de las obras. Él, por ejemplo, acá hay más de 500 imágenes de los muelles del Puerto Viejo. Hay fotos de la construcción del puente sobre el Piraí Iguazú, que ya hemos pasado, también una cantidad infernal de fotos, es decir, de la construcción del asfalto sobre la avenida. Son todas imágenes que él se dedicaba, se ve que salía a pasear, sí, hasta donde... porque no se veía gente trabajando normalmente en Pero las imágenes. Seguramente debe ser informe de obra. No, el señor Fendrich era una persona apasionada primero de la fotografía. Y segundo, a él le llamaban o no le llamaban, él igual se iba y sacaba fotos de todo tipo de emprendimiento, lo que hacía, y le llamaban el fotógrafo de la silla. Porque él siempre para sacar fotos, Se paraba de la buscaba silla. una silla
corría el lente de él, que muchas veces, pobrecito, se vino le caía. se caía, qué sé yo. Pero era un hombre que uno no lo llamaba, él siempre venía y sacaba fotos, era muy apasionado a su trabajo. Yo me acuerdo de don Fendry cuando él iba a la cancha de la Picada 1. Ahí va a faltar el referee y la pelota y don Fendry estaba Estaba ahí ahí. temprano. ¿Sí? Yo sé por qué la silla, porque ahora yo aprendí ya, las chicas, cuando vos le sacás foto, quiere que saque de arriba. No es que de arriba salen más delgadas. Ah, Ya salen más delgadas, Sí, por es eso. el truco del fotógrafo. Que no querían No, Fendi, desproporción. famoso Fendi, con la silla. Y es el muelle 1, fíjate, es el muelle actual, una foto como estaba en su momento, fíjate que es mixto. Viste que hay de piedra y de baldosones y una parte de hormigón ahí que eso vamos a hablar. Por eso te dije que Pero, mejor pero se- fíjese que ni una gota de arena en esta. No, ahí no. Nada, nada. Más, no. Arena no existe más, nuestro suelo. Qué bárbaro. Lavó todito el agua. Esa es la escalera, que hay una escalera que baja para este lado y otra que no se ve por el efecto de la foto que va Este para... perdón, este no era la zona donde se rompió el muelle para cargar. No. Este es el muelle primero que se hizo y acá estaba el famoso remanso que hablé hoy, Sí. y donde tenía la lancha el señor Miculán, acá, Ajá, sí, mano sí. izquierda. Este es el primer muelle que se hizo, que es el mejor muelle que está. Y el muelle que se rompió para... Y está en otra foto. Está en Ahí otra. en la punta se ve la mancha de hormigón que ahora en otra foto yo saqué en forma específica para mostrar ese. Ajá, perfecto. Eso fíjese que primero hacían los espigones así, los muelles, y después hacían la contención entre los muelles. Y ese material no se ve más, esos ladrillos grandes, no sé si taparon con otro, Pero viste cómo fueron variando los no hay materiales. nada de eso a la vista. Fíjate que arrancaron con los baldosones, ahora están con estos que son unos rectángulos. Pero todo así, puesto así nomás, Y digamos. ese, Eso. ese era el temor del puerto, eso, que ahora se dan cuenta ustedes, y eso es lo que le discutía papá. Ese puerto nunca tuvo base, porque era base tenía todo de tierra y arena. Ahí nomás, sí. Y Pinares Era era poca todo piedra, lo pues. contrario, Pinares todo lo contrario, era piedra y tosca. Ah, piedra y Pinares era piedra y nada más. Aguante. Entonces acá no tenían base. Sí. Y viste, muchas Y veces se no los... trabajó poco en los muelles, en esos puertos, en Puerto Viejo se trabajó muy poco. Pues se encaprichan los funcionarios y no hacen caso a la gente que realmente conoce y que después tiene que operar. Claro, fue una orden, fue una cosa que salió de Buenos Aires, vinieron los ingenieros de Buenos Aires, La papá le empresa era de explicó, Rosario. lo llevó, le demostró todo, pero bueno, ellos tenían Claro, su idea. pensamiento, su idea, eran ingenieros, no se puede discutir Claro, contra sí, sí, ellos. sí, sí. La obra ya está, ya estaba. Claro, aparte una vez que se aprueba el proyecto, y Chao. bueno, hay que hacerlo, así como está ahí. Esta es la rampa, es una rampa, yo me acuerdo de era chico y me jugaba como un tobogán y rompí unos usos nuevitos. Sí, esa que bueno, en las fotos posteriores vemos actualmente, eso cuando se va al muelle inferior. Cuando se va al último muelle que suele estar inundado, cuando fui el otro día estaba inundado también. Cuando fui el miércoles estaba como 20 centímetros bajo agua. Ajá. Y eso es un muro de contención moderno que lo hizo el arenero Jerez y Markovich cuando ellos usaban como arenera el Para puerto. sacar la arena, eso hicieron ellos. Sí. ¿Se acuerdan que un tiempo estaba el barco quedó varado ahí en el medio? Sí, sí, sí. Y estuvo como 5 años y después vino una creciente grande y lo soltaron allá y quedó allá cerca del club náutico. Y es una foto del domingo justamente medio crecido, que tapó también el muelle inferior y el muelle... Pero venía turbia el agua, No, limpia también. limpia. Este es el muelle que más se utilizaba, este era el que más se utilizaba. Con ese nivel ahí. Y ese fíjate. estaba más roto, era el que más roto está, ese que más... Nosotros rompimos el último de allá, un camión entró para descargar, camiones que eran camiones de 10 toneladas, 11 toneladas, Chasis nomás. eran todos chasis, y frenó y se rompió, se hundió el piso. Claro que la arena se va socavando por abajo. Claro, y empezamos a utilizar nosotros esos muelles, ahí en las épocas que se cargó fueron 6 años, 7, 8 años. Se cargaban 6.000 toneladas de raleo por mes, que se mandaba todo a Capitán Bermúdez, que era de celulosa argentina, y papá era el encargado de hacer ese trabajo. Esa zona ahí del delta es todo de Alto Paraná ahora.
Ellos compraron todo, sí. Y eso es una parte de la construcción también. Eso se tapó posteriormente. Sé que en un momento hicieron hasta el último muelle no hicieron. Hicieron esa contención y después como que le agregaron eso. Se le agregaron el último muelle más bajo. Porque se pensaba en un momento de traer los buques de pez sin quilla, que eran las chatas que llamaban combustible. Porque en un momento se habló que posiblemente se iban a volver a ocupar otra vez. Porque viste que la navegación es la más barata del mundo. Claro. Y nosotros la teníamos imposible porque acá estaban empresas grandes de camiones y no le permitían. Pero bueno, eran en aquellas épocas. Y ahora, bueno. Hasta el día de hoy siempre se habla, cada que hay elecciones se reflota la navegación y después queda. Nunca prospera. Y nosotros tenemos la hidrovía, 3.500 kilómetros son con todos los ríos navegables y bueno, y acá vemos, ahí está una foto que puse que le mandamos saludos a ese oyente, ese me saludó la foto, vos sos el Dorado, no recuerdo, me dijo. O sea, la gente ya no identifica. Así que ya, bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo creo que la gente puede estar conforme con el grado de análisis y el detalle con que se hizo la presentación de hoy. Yo quiero agradecerle acá a Verité, que es él conoció porque vivió con su padre. ¿Cuántos años trabajaron ahí? Mi padre de los 25 años. De los 25 años. Hasta el año 1982, que fue el último embarque. Que estuvieron trabajando y conoce como la palma de la mano toda esta zona. Así que bueno, creo que tenemos que comenzar a despedirnos para que la gente tenga una idea de los esfuerzos también que estamos haciendo nosotros para que se pueda llegar a ver toda esta cantidad de imágenes que estamos exhibiendo. Gracias una vez más, Roberto. Gracias, Verité, también por tu compañía, por tus recuerdos lindos de cuando vos eras niño, seguramente. Sí, entonces quedan todos esos recuerdos. Así que será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias. Sí, muchas gracias también, Pingo, por haber aceptado la invitación y todos tus comentarios, que es sumamente. Y quedará una partecita que justamente quedó la parte operativa, que está tu padre en una foto y unas grúas, que eso va a quedar en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias por acordarse de mí y por invitarme, y cuando quiera no hay ningún problema. Lo que es todo lo de puertos lo conozco bien porque siempre anduve con mi padre los 5 años con él. Así que le agradezco mucho su invitación. Bueno, nuevamente un agradecimiento a los oyentes que nos soportaron. Creo que realmente, sí, porque algunas veces se vuelve tedioso todas estas cuestiones técnicas, bueno, pero a la gente también tiene que gustarle todo, porque es parte de nuestra historia. No somos especialistas. No somos especialistas, por supuesto, pero hablamos como parecería que nosotros era lo que hicimos. Pero también, sí, no, muchas gracias a todos, también a Canal 4, al equipo técnico acá por hacerlo. Que colaboran y nos soportan también. No, y hacer lo imposible que esto llegue a la audiencia del canal, por supuesto, y a nivel internacional, porque hay mucha gente, aunque no crea, mucha gente que está pendiente en otros países, en otras localidades de nuestro programa. Así es. Es impresionante cómo me mandan fotos y también es agradecer a las fotos de la Biblioteca Popular, que ahora nos acercaron una importante cantidad de Así que ahora sí fotografías. hay una cantidad importante de material que vamos a tratar de exhibirlo en los futuros programas. Y todo esto se va reciclando, ¿no? Se va contribuyendo la gente porque mira el programa. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta el próximo programa. Che, quedó una cosa pendiente, justo un montón de- Bueno, pero Vamos a ver, pues.